Bienvenidos. En este video hablaremos de la virtualización de contenidos y daremos un ejemplo para consolidar las dos primeras fases. Entonces recordemos que la primera fase era el análisis del microcurrículo y que se habían dejado unas preguntas orientadoras y unas acciones a ejecutar. Entonces la respuesta de estas acciones es la siguiente. Lo primero es que se toma el microcurrículo de la asignatura Cálculo Diferencial. La razón de la asignatura es brindar al estudiante una poderosa herramienta matemática para el análisis de razones de cambio, análisis de funciones y la optimización de procesos. Si miramos su distribución, está distribuida en 5 unidades: funciones, límites, continuidad, derivadas y aplicaciones de la derivada. Vamos a mirar entonces la unidad de derivadas y la descomponemos en unidades de aprendizaje. Entonces aquí tendríamos el concepto geométrico de la derivada, el problema de la velocidad instantánea, notación de la derivada de interpretación en diferentes contextos, derivadas de las formas x a la n, entre otras unidades de esa área de derivadas. Entonces vamos a escoger la de concepto geométrico. Tomando la unidad de concepto geométrico, se definen unas competencias. Las competencias son de saber saber, saber hacer y saber ser. Las tres primeras entonces se describen. Comprende el concepto geométrico de la derivada a partir del análisis de rectas tangentes a una curva. Identifica el aporte de los límites al planteamiento de la derivada desde su enfoque geométrico y reconoce a la derivada como un indicador de la razón de cambio entre dos variables. En las de saber hacer, construye el modelo matemático de la derivada a partir de la articulación de los elementos geométricos relacionados a la misma. Aplica el límite para el cálculo de derivadas y rectas tangentes a una curva y da cuenta de la relación existente entre el comportamiento de la función y el valor de su derivada en diferentes puntos. Las de saber ser, entonces escucha, acepta o sienta su postura de manera respetuosa y reconoce la importancia de la derivada como herramienta de análisis matemático. En la pregunta articuladora, entonces, es ¿cuál es el significado de la pendiente en una gráfica de distancia versus tiempo? En los recursos se proponen esencialmente dos recursos. A esto le vamos a llamar enunciación y sería la primera parte donde el estudiante adquiere los conocimientos nuevos y los integra con los que ya sabía. Entonces hay una presentación del concepto geométrico de la derivada y se establece su relación con los conceptos de pendiente, punto, recta, tangente y función. En los recursos entonces se tiene un documento con la descripción del proceso de la aplicación del concepto geométrico de la derivada. También se formulan algunas actividades. En la enunciación vamos a tener un cuestionario sobre los conceptos relacionados con la derivada geométrica para que el estudiante pues determine si tiene conocimiento del significado de la pendiente, del punto, la recta tangente y la función. Otra etapa la llamamos deliberación, que es donde el estudiante va a refinar ese conocimiento adquirido. Entonces la idea es observar unas gráficas de trayectoria y gráficas de distancia versus tiempo y debatir sobre sus diferencias, las similitudes y las relaciones entre ellas. Entonces con eso se pretende que el estudiante pues refine su conocimiento. También se propone una simulación en un software matemático. En la última etapa entonces se va a hacer un afianzamiento contextual. La idea es que allí se le ponga un contexto al estudiante, en este caso una gráfica de distancia versus tiempo de un tren de montaña rusa para que él sepa que está realizando cálculos para un trabajo contextualizado. Se quiere también pues aquí buscar un video en el que haya un tren de montaña rusa moviéndose y que sea parte pues del análisis del proceso. En la fase 2 entonces se definen unas necesidades didácticas, nuevamente hay unas preguntas orientadoras y unas acciones a ejecutar. Vamos a ver entonces el ejemplo. Aquí entonces dentro de los recursos se va a proponer una presentación en diapositivas que puede ser en PowerPoint o en un software matemático y un formato PDF. Se pueden mezclar varias para hacer la presentación.
En este recurso, pues lo que se quiere es que el estudiante tenga una mejor gestión de la información teniendo en cuenta la definición del concepto geométrico de la derivada. En las diapositivas pues se debe dar prioridad a los elementos gráficos y el seguimiento se realiza mediante algunas preguntas que invitan a la reflexión de los conceptos abordados. En cuanto al documento de aplicación del concepto geométrico de la derivada, pues se propone un recurso en Word o formato PDF. Entonces en este recurso se presentará al estudiante los pasos que debe seguir para solucionar derivadas de funciones usando el concepto geométrico y se elegirán algunos ejemplos de funciones polinómicas para dar mayor claridad al proceso. Seguimos con las actividades. Se propone la realización de un cuestionario que puede estar en alguna de estas plataformas. En este cuestionario debe el estudiante poder identificar los conceptos geométricos relacionados con la derivada, relacionar conceptos previos con la derivada geométrica, dar cuenta del proceso de planteamiento y aplicación de la derivada geométrica. Se propone también un debate. En ese debate el estudiante debe poder observar una comparativa entre diferentes imágenes, dar sus opiniones y aportar a las de sus compañeros. También se propone una simulación. El simulador debe permitir al estudiante representar los objetos matemáticos relacionados en el concepto geométrico de la derivada y realizar una construcción dinámica en la que pueda variar parámetros e identificar comportamientos de la función y trazar la gráfica de la derivada de una función. En el estudio de caso o infografía, el estudiante en el estudio de caso debe identificar un contexto donde se aplica el concepto geométrico de la derivada, diferenciar la gráfica de una trayectoria con la gráfica de distancia versus tiempo y reflexionar sobre cuál de estas dos gráficas es más habitual para él. A partir de los análisis también podría generar una infografía con los conceptos que a su parecer describen claramente el uso del concepto geométrico de la derivada y su potencial para el análisis de fenómenos. Hasta aquí entonces tendríamos el desglose de las dos primeras fases. La idea es que en una actividad futura ustedes realicen lo mismo con su asignatura. Muchas gracias.